Hola, bienvenidos, sean cordialmente bienvenidos todos a esta sesión del SEDEC. El día de hoy vamos a comentar acerca de uno de los temas, digámoslo así, favoritos de estas temáticas de Edgar Cayce. El tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca del ideal o los ideales o los valores centrales que cada persona puede tener en su vida para poder vivir en base a ese ideal, en base a ese principio, ese criterio de vida. El ideal es uno de los conceptos más altos de la psicología de Edgar Cayce, porque involucra, por ejemplo, desde la parte de la meditación, que parte en base a los ideales establecidos o los valores más altos, más fundamentales de cada persona. También involucra la teoría de que los sueños utilizan de alguna forma el ideal de la persona establecido para poder crear las experiencias de los sueños, las experiencias oníricas. Inclusive los ideales es una base fundamental. Cuando Edgar Cayce trataba a un paciente, a una persona, preguntaba acerca de cuál era ideal, el ideal de su vida y qué haría después de ser curado. Entonces, los ideales básicamente es el tema del día de hoy. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a empezar utilizando una presentación para comentar acerca de ello. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de esto de los ideales y como introducción podemos ver que normalmente cuando una persona normalmente no tiene una aspiración o una motivación espiritual, se puede sentir perdida en la vida, puede sentirse en un laberinto y la vida básicamente en esta situación se reduce básicamente a satisfacer los deseos de la persona, también a eludir o a evitar los temores y usualmente una vida sin ideales o motivaciones espirituales trabaja por automatismo o por inercia. Podemos decir en este sentido que la personalidad es sinónimo de no cambio, de no movimiento, de mantenerse en una rutina básicamente diaria. Su alcance de la personalidad, como lo hemos comentado anteriormente, es básicamente de sobrevivencia. Es decir, tratamos de mantenernos en la vida con ciertos hábitos, ciertas rutinas que no movemos, que nos cuesta cambiar, nos cuesta cambiar la rutina ya preestablecida y de esa manera podemos sentirnos estancados. Podemos caer en la tristeza, en el aburrimiento, inclusive en la resignación y el conformismo del día a día. Entonces, este es el criterio que normalmente la inmensa mayoría de los seres humanos utilizan, porque a lo sumo tienen quizás un concepto, una creencia religiosa, pero no se comprometen propiamente a establecer un ideal espiritual y a esforzarse en seguirlo. Cuando uno establece un ideal espiritual, un ideal alto, un valor o un criterio importante en la vida, busca de alguna forma esforzarse y esto conlleva un cambio en la propia vida, un esfuerzo. Entonces es muy importante este aspecto, considerando que la personalidad, la cual tiene el dominio en la inmensa mayoría de los seres humanos, se mantiene, digámoslo así, controlando, se mantiene en la hegemonía de nuestras vidas. Entonces, hablando al respecto, podemos empezar a entender que a diferencia de la personalidad, tenemos nuestro yo individual o nuestra individualidad o nuestra divinidad que brilla en nosotros mismos como ese impulso de cambio, de renovación, esa energía o esa conciencia, esa vibración que nos mueve y nos incita al cambio, a trascender los límites estrechos que de manera inconsciente hemos establecido día a día y que nos mantenemos aferrados. Entonces, nuestra divinidad, nuestro yo soy o nuestro yo superior, va a propugnar porque despertemos y activemos esa capacidad que tenemos de crear, de evolucionar, de crecer como espíritus. Se sabe de alguna forma y se entiende que la mayoría de los seres humanos busca la novedad, busca encontrarle algo diferente al día a día. Quizás una persona se va de compras, una persona toma vacaciones, puede hacer un cambio de domicilio o de alguna forma busca de vez en cuando tener elementos que le permitan cambiar.
Pero curiosamente ese cambio se da únicamente a nivel material y no se da un cambio interno, que es lo que realmente su espíritu lo promueve, lo busca. Es decir, a través de unos valores o ideales establecidos, comprometerse en empezar a cambiar, empezar a transformarse en la mejor versión de uno mismo. Entonces, el establecer los ideales o un ideal espiritual es el inicio de una gran aventura, donde vamos a cambiarnos y por ende vamos a cambiar nuestra realidad. Es decir, el mayor y el único trabajo es con nosotros mismos, es estableciendo ese cambio, esa necesidad de cambio, plasmándola en un ideal. Entonces, hay una pregunta interesante que dice aquí, ¿qué es lo más importante a considerar para cumplir la misión especial que Dios nos ha asignado en esta vida? Esta pregunta es súper importante. ¿Qué es lo más importante a considerar para cumplir la misión especial que Dios nos ha asignado en esta vida? Recordando que todos tenemos una misión que cumplir, todos tenemos un llamado de alguna forma que realizar en la vida. Y mientras no hagamos caso a ese llamado, podemos estar en el círculo vicioso, repitiendo la misma rutina, los mismos hábitos y no saliendo de ese círculo cerrado. Entonces la respuesta de Edgar Cayce es muy interesante. La experiencia más importante de cualquier entidad es, en principio, conocer cuál es su ideal espiritual. Entonces, trabajar con el ideal espiritual elegido nos va a permitir potenciar, es decir, incrementar lo mejor de nosotros mismos, mejorando la propia vida, obviamente, mejorando la vida de las personas que nos rodean, aprendiendo a conocerse más profundamente uno mismo y de alguna forma vincularse más estrechamente con su divinidad, con su energía, su fuente creativa. Entonces, por eso es tan importante el ideal. De hecho, comentábamos que hay un libro que se llama Edgar Cayce y 12 lecciones de espiritualidad, que realmente es muy interesante, muy bonito, de Kevin J. Todeschi, donde también explica perfectamente el tema de los ideales, que es el tercer capítulo. Muy bien, entonces en base a esto podemos considerar y concluir que lo más importante en el camino espiritual es definirse, es establecerse, es encontrar un ideal, encontrar un valor, encontrar una virtud, una cualidad que nos mueva para llegar a ella. Entonces vamos a preguntarnos y vamos a contestarnos qué es un ideal. ¿Qué es un ideal en términos digamos, del sentimiento o de la conciencia y ciencia holística? Dice que es una motivación que impele, o sea, propugna la intencionalidad de nuestras acciones. Entonces es algo que nos motiva, que nos impulsa y que le da sentido, le da intención a nuestras acciones. Es como el centro que aspiramos llegar, o es como el sol que buscamos, es como la estrella polar que nos guía en la oscuridad, o es como también una brújula dorada que nos señala el camino a seguir y que nos va a llevar en una dirección cierta de que vamos a alcanzar una felicidad, una plenitud, porque nos vamos a transformar en lo mejor de nosotros mismos. En este sentido, hay una diferencia sustancial entre lo que es una meta, que básicamente es un fin que se puede alcanzar. La meta es un objetivo que se concretiza, que se realiza, y el ideal, a diferencia de la meta, es un modelo de vida que guía propiamente nuestras existencias. Entonces, el ideal no necesariamente lo vamos a concluir, podemos, digámoslo así, incrementar. Por ejemplo, el ideal del amor, de la paz, de la verdad, de la libertad, el ideal del Cristo, por ejemplo, el ideal de la unidad con Dios, el ideal del servicio, el ideal de la bondad, por ejemplo, son ideales superiores que no decimos hasta aquí terminamos, porque el amor es infinito en su alcance. O sea, no llegaremos, digámoslo así, en esta y en las siguientes vidas a la culminación de la cualidad del amor. Es un ideal, por eso se llama ideal. Recordaremos, por ejemplo, en el caso de Sócrates, podríamos preguntarnos cuál es el ideal que tuvo Sócrates. Y aquí dice Sócrates, el hombre que bajó la filosofía de los cielos a la tierra.
Es decir, el ideal de Sócrates era básicamente ser fiel a la verdad y divulgar la verdad, el conocimiento correcto. Entonces, es un modelo de un ideal, por ejemplo, de un filósofo, de un sabio, de un experimentador, de una persona que reflexiona el conocimiento y entiende que el conocimiento verdadero hace libre a las personas. De hecho, por eso murió con la cicuta, murió envenenado propiamente porque estaba libertando las conciencias, las mentes. Entonces, curiosamente, nosotros podemos decir que estamos quizás en una religión, en una creencia religiosa, pero no es lo mismo estar en una congregación, en una iglesia, en una creencia, en un grupo, que tener un ideal establecido y trabajar por él día a día, esforzarse en realizar ese ideal. Curiosamente, y digámoslo así, paradójicamente, todos ya somos guiados por ideales. Es decir, una persona que vive, que se mueve, que come, que se levanta en el día a día y que trabaja, está guiada en su inconsciente o en su consciente por un ideal. Y de alguna forma, de manera consciente o inconsciente, todos estamos guiados por ideales. Y curiosamente, cuando una persona, por ejemplo, aparentemente no tiene un ideal, de alguna forma, un ideal mayor, puede tener problemas, confusión en la vida, no saber qué hacer, y puede ser porque no ha establecido un ideal consciente, mayor, superior, un ideal espiritual que motive su vida al trabajo, al cambio. Entonces, hablando acerca del el caso del ideal inconsciente, es el más común de todos y podemos ver de alguna forma cuáles son los valores o los antivalores que mueven a una persona. Esto tiene que ver en base a su forma de pensar, a su forma de sentir, a su forma a lo que dice o lo que habla y también a las acciones de esa persona. La mayoría de las personas obviamente viven por un ideal, guiados por un ideal que no necesariamente es un ideal de perfeccionamiento, de crecimiento, de evolución. Entonces un ejercicio, podríamos decirlo, que consiste en entender la magnitud o la trascendencia de los ideales, por ejemplo. Entonces podríamos pensar, ¿qué pasaría si todas las personas que conozco tuvieran la misma actitud ante la vida, la misma manera de reaccionar con las emociones, con los pensamientos, con los criterios de vida que yo tengo? Por ejemplo, imaginen que la persona se proyecta en todos los demás y su esposo o su esposa, sus hijos son como nosotros mismos o como usted misma. ¿Qué pasaría si usted va a la iglesia y todas las personas que la rodean tienen la misma forma de reaccionar ante la vida, ante los demás como usted? ¿O qué pasaría si su vecino fuera un reflejo exacto de usted? Entonces podríamos ver que podría ser una situación bastante complicada, bastante difícil pensar que yo como un perfil o como un valor proyectándose en los demás, pues voy a recibir, voy a verme reflejado en los demás, pero curiosamente la sana convivencia quizás no sea tan sana, quizás no se dé, porque obviamente tengo energías, tengo sombras, tengo resentimientos, me enojo, tengo dificultades, y eso, si los demás fueran como yo, pues sería una guerra, un conflicto, un caos diario. Entonces, simplemente hagan este ejercicio de percibir o de imaginar, hacer un ejercicio mental de qué pasaría si todos los demás con los que usted convive fueran exactamente como usted, siendo guiados con el mismo ideal inconsciente o con los mismos valores. Entonces, esto nos va a servir, por ejemplo, cuando uno define un ideal espiritual, un ideal mayor, cuando uno lo establece de manera consciente, nos va a servir para calibrar todo, todo lo que somos, la vida misma, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y obviamente las obras que ejecutamos, la vida misma. Entonces, pues ciertamente ya somos guiados por ideales o por antivalores o por otros elementos, porque de alguna forma las personas, por ejemplo, que trabajan y se esfuerzan y tienen como la ambición por el dinero,
Por ejemplo, los comerciantes, algunos de ellos que los mueve el ideal del dinero, del lucro, pues obviamente que van a hacer lo que sea con tal de incrementar sus ganancias o ganarle al competidor. Entonces son ideales que no necesariamente son altos, pero al fin y al cabo son ideales. Por ejemplo, entonces otro ejemplo puede ser una profesora que va con amor, esmerada en ayudar a educar a los niños. Ahí estamos guiados por ideales quizás más nobles, más elevados. Pero muchas veces somos guiados por ideales egoístas, materialistas, posesivos. Entonces hay que entender de que si no tenemos ideales superiores o espirituales, pues ciertamente que estamos trabajando con otros, aunque no estemos conscientes. Entonces, con el ejercicio anterior de poder definir básicamente qué pasaría si los demás fueran como yo, ahora vamos a plantearnos otro ejercicio. ¿Qué pasaría si yo me planteo el ideal de ser amor o el ideal del amor que quiero manifestar y ser en mi vida? Y vamos a suponer o imaginar que ya lo tengo. Ahora, vamos a suponer que ese logro se va a proyectar en los demás. Los demás van a ser igual como yo, como personas amorosas. En el trabajo, en la pareja, con los hijos, con los vecinos, en la escuela, en cualquier club social o donde sea, vamos a encontrarnos personas igual de amorosas que nosotras, que nosotros. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta de que un ideal enriquece nuestra vida personal y enriquece la vida colectiva. Incrementa nuestro grado de satisfacción, de realización, de felicidad, porque vivimos en comunión, en unión, en convivencia sana. Entonces, es muy importante. Y es curioso que dice esta frase: si no somos conscientes de los ideales que rigen nuestra vida, jamás podremos actualizarlos. Es decir, si no sabemos cuáles ideales nos rigen o no establecemos un ideal, no tenemos claridad acerca de los ideales que nos mueven, no habrá forma de considerarlos, de tener poder en ellos y de cambiarlos inclusive para poder mejorar. La gran mayoría de los seres humanos, el tema del ideal espiritual, quizás lo traducen básicamente en reverenciar la imagen, por ejemplo, de Jesús o creer en Dios. Pero no es lo mismo reverenciar a Jesús y creer en Dios que establecer un ideal personal por el cual debo yo de trabajar, de esforzarme para mi propia transformación personal. Entonces, ya vimos básicamente como una introducción que esto es muy importante. Ahora, pues curiosamente hay tres razones por las cuales es tan importante abrazar un ideal espiritual. Y me voy a enfocar acá, les voy a dejar la imagen para que la puedan ver. Eh, ¿Por qué es importante establecer, definir, encontrar y abrazar un ideal espiritual? Porque los ideales, como ya lo vimos anteriormente, conforman toda nuestra vida, nuestra experiencia, nuestra existencia. Definen nuestra evolución, el camino que elegimos para evolucionar. Y de hecho es imprescindible, es sumamente necesario y es vital determinar un ideal como un objetivo importante en la vida de un ser humano, es establecer un ideal. Por ejemplo, hay personas que establecen el ideal quizás de ser honestos. En la antigüedad, nuestros abuelos decían que su mayor valor más preciado, era hablar con la verdad en todo momento, por ejemplo. O el valor, digamos, fundamental de las madres de antaño y algunas de ahora, bueno, muchas de ahora, básicamente el valor es el amor a la familia, cuidado a la familia, la educación de los hijos, por ejemplo. Puede haber una persona que dice mi mayor virtud o mi valor más alto es la honradez, por ejemplo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, algunas otras personas dicen, el ideal o con otras palabras, el criterio de mi vida es respetar a los demás como quiera ser respetado, o tratar a los demás como yo quisiera ser tratado, o recordar que el amor es lo más importante en la vida. Entonces, cuando uno establece un ideal, cambia, empieza a cambiar la vida. Entonces, ¿por qué son tan importantes?
¿Por qué es tan importante? Y hay tres razones fundamentales que se establecen en la enseñanza de la psicología de los ideales de Edgar Cayce. Primera razón, los ideales dirigen y conforman el impulso del espíritu en nuestra vida. Los ideales le van a dar conformación, van a dirigir el impulso del espíritu, que es el impulso inicial en nuestra vida. Es decir, van a moldear el espíritu, que es la materia de Dios, por decirlo de alguna forma. También un ideal nos va a permitir definir de qué manera vamos a relacionarnos con los demás. Y esto, cuando nos relacionamos con los demás, nos ayuda al autoconocimiento, al reconocimiento de nosotros mismos y a la mejora. Y el tercero, porque si tuviéramos duda o confusión para decidir qué opción o qué decisión debería tomar ante una disyuntiva en la vida, nos permite superar esa duda, esa incertidumbre, al tener como un filtro dorado, como es un ideal, donde podemos rasar, donde podemos valorar una opción y la otra, e irnos por la opción que va más acorde a nuestro ideal. Entonces, estas serían las tres razones por las cuales es importantísimo establecer un ideal en la vida para evitar, digámoslo así, caer en confusión, en problemas. Y siempre, siempre, siempre es bueno tener un ideal. Entonces, esta sería una primera parte. Ahorita, en esta segunda parte, vamos a explicar cada una de las tres razones, ahondando un poco más al respecto. Entonces, gracias por interesarse con estas instrucciones. Recordar que cualquier duda, comentario o pregunta que tengan a bien, pueden enviarla. Al final de la sesión vamos a dejar los contactos para poder expresar su punto de vista. Pues continuamos con la instrucción. En la primera razón por la cual es importante establecer un ideal es que los ideales dirigen y conforman el impulso del espíritu en nuestra vida. ¿Y a qué se refiere más específicamente esto? Pues básicamente se refiere, tomando como la base la frase muy importante de Edgar Cayce, la frase que a mi juicio es la más reveladora de la verdad espiritual y la verdad de este planeta, del mundo, de nuestra vida. Dice él, Edgar Cayce, que el espíritu es la vida. La mente es el artífice o el artesano. La mente tiene poder creativo, es el que crea, la que crea. Y lo físico es básicamente el resultado. Entonces aquí hablamos del concepto del espíritu, que es la vida. El espíritu realmente es la energía inicial, primordial. Es la fuerza vital, es la energía, es el impulso creativo. De alguna forma es una emanación de Dios. El espíritu es la vida. Entonces es como, digámoslo así, la energía primordial, la energía primigenia, la básica, con la cual la mente le da forma y le da molde. Es como si la mente utilizara su capacidad, el ser humano usa la mente para poder cuajar, para poder, digamos, hacer una escultura, una obra o crear y darle una calificación a esa energía. Entonces, darle una forma, darle un atributos, etcétera. Y dice que la mente es el mecanismo a través del cual nosotros mismos decidimos cómo y dónde vamos a enfocar nuestra energía creativa, que Dios nos las da, a través de la atención, a través de poner la atención en algo, ya de alguna forma estamos direccionando la energía. Y a la hora de calificarla, a la hora de señalar una característica, de determinar una cualidad o una virtud o un aspecto o atributo, le vamos a dar esa connotación a través de nuestro impulso de la mente principalmente. Entonces, con este mecanismo de creación, de alguna forma, digamos, moldeando la energía, el espíritu, que es la energía creativa, usando la mente, usando la atención y la capacidad de la mente que es creativa, damos forma a la vida, damos forma a las experiencias que vivimos y obviamente a las relaciones que tenemos con los demás. Dice Cayce que los pensamientos son cosas y son reales. Acá no lo vemos tanto porque vemos los efectos, pero los pensamientos
Dice, es como si te picaras con un alfiler y son tan reales como un árbol del plano de acá. Podríamos decir inclusive que los pensamientos en el plano, de donde son, desde donde proceden, que es cuarta dimensión, los pensamientos son tan reales como los árboles de acá. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Aquí hay una frase de Chico Javier, que fue un vidente, un medium de Brasil, que dijo, nuestra mente es como una antena, capta aquello con lo que estamos en sintonía, ya sea positivo o negativo. Depende de nosotros cambiar la frecuencia, si la queremos cambiar. Y la manera de cambiar la frecuencia es a través de un ideal, estableciendo un valor fundamental en la vida. Y bueno, continuando con la instrucción, se dice que no es lo mismo ir al cine porque estamos aburridos, meternos en una sala de cine sin ver qué películas hay y sentarnos y ser simples espectadores pasivos y a ver qué película nos pasa. Eso la mayoría de los seres humanos quizás lo hacemos, que venimos a vivir y pues a ver cómo nos va en la vida. No tenemos un faro o una estrella polar que nos alumbre, no tenemos un sol, una guía, y por ende pues vivimos conforme la vida nos lleva. Entonces es lo que hace una persona que va al cine y a ver qué película le cae, porque llegó tarde y no supo ni a qué sala se metió. No es lo mismo vivir la vida como simples espectadores que nada más estamos viendo sentados en la butaca, al hecho de que uno mismo establece ese ideal y se esfuerza por lograrlo. Con esto le da rumbo y le da significado a su propia vida. Y bueno, Edgar Cayce comenta una frase un poco fuerte, pero dice, usted y solo usted puede hacer de sí mismo una persona feliz o miserable. Porque realmente las circunstancias externas, que son fruto de nuestra mente, de cómo usamos la mente, y la mente es cómo adopta la energía, cómo la moldea, la energía creativa, o sea, el espíritu, pues es el resultado de la vida que nosotros tenemos. Pero afortunadamente somos creadores constantes y estamos constantemente, o sea, podemos tener una vida aburrida, monótona, triste, una vida rutinaria, pero también tenemos esa chispa que nos impulsa a establecer un ideal y cambiar la frecuencia, como dice Chico Javier aquí, que pues básicamente nuestra mente es esa antena que capta aquello con lo que está sintonizado. Entonces, si la mente, o sea, la voluntad del individuo conscientemente establece un filtro fundamental, como es un ideal dorado, por decirlo así, vamos a cambiar nuestra realidad completamente. Entonces, ojalá espero que esta instrucción, esta explicación, se vaya entendiendo. Y bueno, vamos a pasar al segundo aspecto, porque los ideales de alguna forma tienen trascendencia y guían nuestra vida. Y aquí se habla un poquito del concepto del autoconocimiento. Vamos a suponer que una persona, por ejemplo, quiere trabajar esto de la teoría de los ideales, la filosofía o la práctica de los ideales espirituales, diciendo que su ideal va a ser aprender a dar y recibir amor, porque es una persona que pues no se esforzaba, no había establecido este criterio antes, este valor, y decide ser una persona amorosa, es decir, dar amor y recibir amor. Pero bueno, es bueno hacer este cambio. Pero ¿qué va a pasar con los familiares o las personas que la conocen de alguna forma y dicen, pues no acepto probablemente ese cambio porque no lo creo? Entonces puede suceder que con toda la buena intención del mundo, como esta señorita, que quiere establecer una relación de amistad o que se reconsideren, se reconcilien, por ejemplo, con su hermana o con su compañera de trabajo, por ejemplo, ella va con buena intención, pero no necesariamente las demás personas van a reaccionar como ella espera y se van a presentar experiencias que normalmente pueden ser contrarias a los intereses del ideal supremo que estamos poniendo. Entonces, curiosamente, vamos a encontrar que no, el ideal es un proceso que se va a ir trabajando, no es a la primera y no es para desanimarlos,
pero realmente es donde empezamos a cambiar las rutinas. Entonces vamos a encontrar personas, también situaciones, que por defecto o por exceso, ellos nos van a reflejar y nos van a retroalimentar para ayudarnos a entender o a comprender qué tenemos que mejorar o afinar en nuestros procesos, en nuestra forma de traducir el ideal para lograr ser más afectuosos, más amistosos, más cariñosos, sin que esto se vea mal. Entonces, por ejemplo, habrá personas que quieran abusar de una persona amorosa y tenemos que entender que el amor también necesita ser maduro y ser sabio, por ejemplo, equilibrado. Y habrá personas que nos rechacen, que nos traten mal o que nos odien y que de alguna forma están en su derecho, pero es una manera de calibrar y de fortalecer nuestra propia intención de ese ideal. Entonces, es normal en un plano tan dual como esta tierra, donde no todo lo bueno es bien visto, pero es importante hacerlo, porque ya no es tanto para los demás, sino para la propia transformación personal. Y de esta manera, a través del contacto con los demás, tratando de impulsar nuestro ideal en obras, en actitudes, en cambios de creencias, de forma de ser, nos vamos a encontrar en los demás como un reflejo, digámoslo así, por exceso o por deficiencia, y vamos a encontrarnos espiritualmente, es decir, vamos a saber realmente quiénes somos nosotros a través de ese contacto social, de esa interacción o relación con los demás. Obviamente al tratar de servirles con nuestro propio ideal, porque deben recordar que un ideal no es para uno mismo. Un ideal transforma a uno mismo, pero básicamente es un impulso de servir de alguna forma más específica, con alguna cualidad divina más definida, y de alguna forma nosotros establecemos ese ideal. Obviamente, decía una persona, preguntaba que si había un periodo de tiempo para definir que el ideal ya se pudiera plasmar. Y esto depende básicamente de varios factores, pero lo más importante es cuando ya hemos asimilado o hemos hecho parte de nosotros ese ideal. Entonces, vamos a contestar esa pregunta en otro párrafo. Pero bueno, esta es la segunda razón por la cual los ideales son tan importantes. En este caso, por el autoconocimiento. Al trabajar con los ideales nos acercamos más a la gente y podemos aprender más de nosotros mismos. Y el tercer elemento, los ideales van a ayudar a superar la situación de la dualidad. Decido una cosa u otro, me caso con esta persona o con esta otra, decido una carrera o decido la otra. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tomar las decisiones más adecuadas en la vida? Y la palabra adecuada es la más acertada, y la más acertada tiene que ver como cuál es la respuesta o la decisión o la opción que más se adecua a mi ideal espiritual previamente establecido. Entonces, ya sea que se decida por que tengamos que decidir algo tan irrelevante o tan pequeño, tan sencillo, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer este fin de semana? O algo trascendente, como por ejemplo, ¿qué carrera debo de elegir? Entonces, al tener ese criterio, que es el ideal, es más fácil elegir. Por ejemplo, esta es una persona que termina la carrera, la bachillerato, la preparatoria, y decide y tiene que decidir qué carrera va a elegir, pero tiene que establecer un ideal. ¿Por qué va a decidir? ¿Cuál es el criterio para elegir? Entonces, esta persona, por ejemplo, conoce la teoría de los ideales o la filosofía, la psicología de los ideales de Edgar Cayce y ha establecido que su ideal mayor en la vida es el amor, por ejemplo, es realizar el amor, ser el amor. Entonces, utilizando ese ideal, vemos que, por ejemplo, quiere una carrera por ejemplo, de abogado, una carrera, por ejemplo, quizás de medicina, y ella dice, bueno, ¿cuál es la carrera que debo de elegir? Y ella dice, bueno, ¿cuál de las dos se adapta más al perfil de una persona que es afectuosa o que desea ser más afectuosa con los demás? Entonces dice, bueno, pues de abogado a lo mejor no tanto, aunque pudiera servir a la gente de escasos recursos o a la gente que es injustamente tratada, pero también quizá la carrera de medicina o educadora, por ejemplo,
pudiera satisfacer más su ideal. Entonces, uno tiene la posibilidad de valorar en base a un ideal. Y esto no es lo mismo que no tener ninguno, o echarse un volado y a ver cuál cae. Entonces, el ideal nos ayuda a ir avanzando de manera gradual, paso a paso. Esto no es de la noche a la mañana. Y Edgar Cayce nos sugiere, defina su ideal, empiece por algo y empiece a hacer lo que sepa hacer. Empiece desde hoy con lo que tenga, porque de alguna forma una cosa le va a llevar a la otra. Entonces, muchos de nosotros tenemos ideales de salvar al mundo, por ejemplo, o de sanar el dolor, o resolver el dolor de nuestros semejantes, o digamos, sanar las heridas, que la gente no sufra, por ejemplo. Eh, son loables, son nobles esos deseos, pero lo cierto es de que podemos quedarnos en eso y no hacer nada. Y lo más importante es establecer un ideal. Este es el objetivo de esta sesión, que usted tenga los criterios para establecer su ideal espiritual y empezar a hacer lo que pueda hacer con lo que tenga hoy. Ya lo demás se va a dar por añadidura. Entonces es mejor empezar pianito que querer, digamos, no sé, ayudar a miles de personas. Empecemos ayudándonos nosotros mismos, definiendo nuestro ideal que nos va a sanar nuestra alma primero y después vamos a poder aportar algo más bueno, más benéfico a los demás. Entonces, la práctica de los ideales en la vida cotidiana, eh, establezca su ideal. No busque obligar o coaccionar a las demás personas para que sean como usted espera o usted quiere. Se va a dar de golpes contra la pared, va a estrellarse contra la pared. Debe de procurar definir ese ideal, cómo debe ser usted, cómo debe ser su relación ideal de usted con sus semejantes, cómo debe de comportarse, de transformarse, cómo debe de actuar en base a ese ideal para mejorar su relación con sus semejantes, para que por usted no quede. Entonces, se sugiere que se elija una cualidad o un atributo que esté impidiendo, por ejemplo, que usted pueda ser un agente de armonía, de integración, de paz, de amor, de alegría, de cordialidad para los demás. Entonces, elija ese atributo o esa cualidad que está ausente en su vida y que va a llenarla con ese ideal para ser un puente y poderse conectar mejor con los demás, a quienes va a ayudar, a quienes va a irradiar su propio ideal. Entonces Edgar Cayce nos sugiere que establezcamos en una hoja, establezcamos por escrito 3 columnas. En la primera columna de la parte izquierda se debe de poner mi ideal espiritual. En la parte de en medio, mis actitudes mentales que van relacionadas con mi ideal. Y en la parte derecha, al final, mis actividades físicas. Entonces, repito, mi ideal espiritual, mis actitudes mentales en medio y mis actividades físicas. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya estamos definiendo un ideal en base a lo que necesitamos mejorar de nosotros para interactuar con los demás, con la esposa, con los hijos, con la familia, en ese primer núcleo, luego con los compañeros de trabajo, por ejemplo, compañeros de escuela. Debe usted ser un poquito psicólogo y de poder definir y determinar qué es lo que le ha estado faltando para tener una relación armoniosa, más sana, más fructífera con los demás. Y deben de recordar que en el estudio anterior hablamos de las personalidades, de las subpersonalidades, y pudimos detectar de alguna forma cuáles son las personalidades que nos bloquean y que nos impiden ser lo más expansivos de luz posible para los demás, lo que bloquea nuestra conexión, nuestra unidad con los demás. Entonces, establecer mi ideal espiritual es pongo mi ideal espiritual en un punto, establezco mis actitudes mentales, porque luego del espíritu va a la mente y finalmente va a las actividades físicas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Me voy a minimizar aquí y vamos a comentar, por ejemplo, este es el ejemplo.
Es una persona, es un hombre que es intolerante, es impaciente, que tiene mucho resentimiento, que quiere que se haga su voluntad y que se molesta por las ofensas reales o ficticias que le han hecho en el trabajo, su jefe en el trabajo, sus compañeros, y desde pequeño ha sido una persona muy rencorosa, muy intolerante, quizás muy impaciente, que no ha podido, no sabe cómo soltar eso y tiene mucho resentimiento en el corazón. Tiene muchas culpas, pero a la vez está enojado con la vida que le ha tocado vivir. Entonces él hace un estudio y dice, bueno, tengo una personalidad intolerante, muy justiciera, vengadora, y una manera de sanar a esa personalidad es aprender el arte del perdón, aprender a perdonar y a soltar. Entonces esta persona, llamémosle Roberto, por ejemplo, el señor Roberto dice, voy a establecer un ideal espiritual y me voy a esforzar por trabajarlo. Entonces, como necesita aprender a perdonar, estableció eso, el perdón o el ideal espiritual es perdonar. Lo puso en acción, en verbo, perdonar. Entonces va a establecer una serie de actitudes mentales que pueden involucrar criterios o formas de pensar que nos permitan subsanar, utilizar esta cualidad del perdón o del ideal espiritual en cada una de las personas, en cada uno de los ambientes, situaciones o experiencias o realidades que viven el día a día. Por ejemplo, ¿cómo voy a aplicar el perdón o el arte de perdonar con los demás? Con esto serían mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Mi jefe, por ejemplo, que no lo perdono porque me la hizo y me dejó en evidencia en una ocasión o en varias. Entonces él dice, con los demás voy a aprender a ser benevolente. O sea, la benevolencia, que es una cualidad del bien, de actuar bien, de responder bien, por ejemplo. Entonces, con los demás, incluyendo a mi jefe, voy a practicar la benevolencia. Y después de haber establecido esa actitud mental, va a ser como una agenda de trabajo. Es decir, cuáles son las actividades físicas que tengo que realizar para ser benevolente con los demás, incluyendo a mi jefe. Bueno, hay una práctica de la respiración, aprender a respirar 3 veces antes de reaccionar mal, por ejemplo. Entonces, cuando sienta que se me sube la bilirrubina o el mal carácter, antes de hablar y antes de enojarme, voy a recordar, y es más, voy a ponerme, por ejemplo, no sé, una cintilla en la muñeca para verla y acordarme que tengo que respirar 3 veces antes de querer reaccionar mal, por ejemplo. Ese es un simple ejemplo. Ahora, con mi esposa, por ejemplo, que mi esposa se queja, me reclama, me fastidia cuando llego de trabajo y la verdad que no la perdono de que me haga la vida imposible. Entonces, quizás lo que necesito con ella es, en lugar de no escucharla y decirle que no me fastidie, la voy a escuchar. La actitud mental es de predisposición a escuchar, por ejemplo, estar atento, escuchar, aprender a escucharla como tal. Entonces, una idea, por ejemplo, dice buscar ponerme en sus zapatos una vez por semana, ayudándole en sus quehaceres diarios. Por ejemplo, el sábado que no trabajo, le voy a decir, mira, voy a estar contigo este día, no me voy a ir con mis amigos y voy a platicar contigo, voy a escucharte y a la vez te voy a ayudar con todos tus trabajos en el día a día. Entonces, con eso, de alguna forma, me estoy perdonando a mí mismo y me estoy permitiendo restablecer una relación armoniosa y aprendiendo a escuchar. Escuchar es perdonar, porque si no la escucho es como si no la perdonara. Es un ejemplo. Entonces, tengo 2 hijos, se llama Carlos y Diana. Por eso es bueno poner los nombres de las personas y cuál es la actitud mental a la derecha que voy a usar. Con mis 2 hijos, dice Roberto, Carlos y Diana, tengo mala comunicación. Muchas veces hay
conflictos de entendimiento y no nos entendemos, no los perdono porque no me entienden y no hacen lo que yo les digo. Entonces, lo primero que necesito aquí es activar la actitud mental de la franqueza, por ejemplo. Entonces, mi plan de actividades físicas es hablar en privado con cada uno de ellos una vez por semana. Por ejemplo, el viernes hablo con Diana y el sábado hablo con Carlos, que normalmente está aquí en la casa, por ejemplo. Y me voy a preparar para ser mejor padre. Voy a estudiar un curso de psicología de cómo educar mejor a los hijos, por ejemplo. Entonces aquí vemos cómo esta persona realmente le está poniendo santo y seña a las actividades que va a realizar. O sea, le está poniendo, le está aterrizando, está bajando desde un ideal tan alto como es el perdón, usando actitudes mentales para cada caso y cada situación, cada persona, y desglosando esas actitudes mentales en actividades físicas. Ahora, el perdón también tiene que ser conmigo mismo, porque la verdad soy muy impaciente conmigo. Entonces, aquí voy a practicar el arte mental de la paciencia y primero voy a dejar de decir o pensar que no puedo o que jamás podré conseguirlo, porque me lo digo muy seguido. Es que no puedo, o bien no lo voy a conseguir, jamás podré conseguir esto. Y eso lo digo y a veces lo pienso. Y ya me caché, ya me di cuenta de qué es lo que hago yo, ese Roberto, esa personalidad de Roberto. Entonces voy a cacharme, voy a decir, no lo acepto, no lo acepto, o lo cancelo, esto que estoy diciendo, esto que estoy pensando. Luego voy a hacer una lista de veces que he sido en verdad indulgente, amable conmigo mismo y con los demás, porque nada más me estoy enfocando en lo malo. Entonces, con la paciencia me invita a ser paciente y tolerante conmigo. Y también voy a usar la oración a diario para tener fuerza de voluntad, para perseverar y seguir adelante. Entonces, hago mi plan de trabajo, mis actividades. Ahora, dentro de mí mismo veo, por ejemplo, que tengo errores cometidos en el pasado y que no me perdono por eso. Entonces aquí particularmente con este aspecto voy a aplicar la aceptación y soltar. Entonces una actividad es revisar de un problema cometido, de un error generado en el pasado. Simplemente ya digo lo pasado, pasado está. Y voy a extraer lo aprendido únicamente y bendecir el bien en ese error cometido, en ese fracaso, en esa dificultad que ya pasó. Lo mejor no es tan importante fracasar, sino aprender a sacar la lección de cada error, de cada caída y seguir adelante. Entonces también, como soy intolerante con las mascotas, porque llego y las pateo a los perros, por ejemplo, y al gato, el gato ni me puede ver, ni en pintura, entonces voy a tratar de perdonar haciendo unas paces con los animalitos, con mis mascotas, por ejemplo. Entonces con las mascotas, que también ahí eh, les doy de patadas o regaño, o sea, no salen huyendo la gata Daisy, y los perros pues también sufren las patadas que les doy, porque a veces llego bien enojado por el trabajo. Voy a aprender a ser más cuidadoso y cariñoso con las mascotas. ¿Y qué actividades me voy a poner? Pues en primera, dejar de patear a los pobres perros que no tienen la culpa de mi mal humor. Segundo, a la pobre gata Daisy, necesita llevarla al veterinario porque está enferma y realmente todo mundo no tiene tiempo. Entonces, una manera de congraciarme con la gatita Daisy, pues la voy a llevar al veterinario esta semana. Y finalmente, para reconciliarme con los animales y aprender a perdonarme, perdonando, voy a sacar los perros a pasear los domingos y porque no siempre los sacamos. Mi hijo no tiene tiempo. Carlos no tiene tiempo y no siempre lo hace. Entonces, hace un plan muy sencillo y esto es un ideal espiritual. Así como es el arte del perdonar, también puede ser, por ejemplo, ser la conciencia de luz, la unidad con Dios, el amor, la verdad, la paciencia, cualquier ideal espiritual que yo establezca que necesito para interactuar mejor con mi entorno, con los demás y para transformarme yo, porque ya me detecté qué es lo que está impidiendo ser un canal de las bendiciones de Dios. Eso sería como un ejemplo y sí les pido a todos ustedes que me escuchan, que me hacen el favor de escucharme,
que es muy importante. Enfatizo, es súper importante establecer un ideal espiritual. Empiecen con el que ustedes consideren. Y si tienen dudas de cómo hacer este ejercicio, yo estoy para apoyarles. O sea, estoy para asesorarlos, para orientarles en lo que yo pueda apoyarles. Yo ya tengo mi propio ideal espiritual, tengo mis actitudes mentales y ya tengo mis actividades. Y recuerden que esto, vamos, tenemos toda la vida por delante para realizarlo. Y es importante ir escalando gradualmente a los ideales espirituales. Entonces, aquí la pregunta interesante es cómo saber si vamos progresando, cómo saber si mi ideal espiritual se va afincando en mí, se va realizando, lo voy integrando a mi persona. Muy bien, entonces se dice que cuando las actitudes mentales, que son estas, las que comentamos, relacionadas en nuestra lista, pasan a ser nuestro estado mental habitual, por ejemplo, con mi esposa ya sé escuchar, con mis hijos soy más franco, conmigo mismo ya soy paciente, con las mascotas ya me quieren cuando llego, por ejemplo, pasan a formar parte de nuestro estado mental habitual y nuestras actividades físicas se convierten en hábitos o respuestas automáticas y naturales. Esto ya son rutinas que ya implementé. Entonces, ya podemos decir que ya integré o estoy integrando el ideal. Lo estoy haciendo parte de mí. Entonces, es importante recordar, lo más importante es como cuando alguien está aprendiendo a manejar. ¿Cómo saber si el ideal de lograr manejar bien lo está realizando? Básicamente cuando ya está aprendiendo a volantear, a meter el clutch o el acelerador o el freno, eh, familiarizarse con las señales de tránsito, eh, mantener la distancia adecuada, por ejemplo, ya hay un progreso y lo estoy viendo, lo estoy percibiendo de manera evidente. Entonces, es importante tener siempre presente que estos ideales realmente tenemos que llevarlos al mayor nivel posible, o sea, maximizarlos, porque nos permiten saber qué debemos hacer en todo momento. Entonces, ya aquí lo hemos establecido y hay una mejora sustancial entre el Roberto que no tenía ideales y no tenía este plan de trabajo, aquel que lo empieza a escribir y después a implementar en la vida. Es importante saber que no siempre es tan fácil. Por ejemplo, alguna vez se le va a olvidar hablar con sus hijos o los hijos no van a querer hablar con él. Y esto es un esfuerzo que va a ir realizando, pero también le va a permitir aprender a desarrollar la paciencia, el esfuerzo. Entonces, eh, cuando ya tenemos, por ejemplo, esto, pues ya no nos tenemos dudas, ya no nos lamentamos de nuestras decisiones, porque ya las escribimos y sabemos que son las ideales, las más correctas. Ahora bien, los ideales van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque una persona que, por ejemplo, ya sabe manejar en bicicleta, pues ya necesita decir, ahora mi ideal es manejar, por decirlo así, un automóvil. O si ya manejo un automóvil automático, ahora voy por un estándar o viceversa. O ya manejo una camioneta más grande, qué sé yo. Porque vamos superando los ideales que inicialmente empezamos. Entonces, podemos renovar los ideales. Hay un ejemplo muy claro de cómo ir escalando los ideales. Por ejemplo, hay una persona que es muy mal hablada y que no tiene amigos, pero tiene un carácter fuerte y es una persona muy grosera. Una persona, no sé, de las zonas donde son groseros, Oaxaca, Veracruz o donde sea. Entonces, lo primero que establece esta persona, por ejemplo, aquí en rojo, es empezar a ser respetuoso y comedido con el lenguaje. Le va a costar, porque normalmente ya tiene las palabras antisonantes en la punta de la lengua, pero va a empezar y a lo mejor decía 10 maldiciones al día o al minuto. Ahora, pasando un mes o 2 meses o 6 meses, ya nada más dice 5 o ya le baja a 2, por ejemplo. Entonces ya va logrando esto. Y con eso, obviamente, la gente va a reaccionar bien con él. Va a tener más amigos, los amigos no se van a sentir ofendidos y va a pasar ahora a definir que su ideal es la amistad. Aprender a ser amistoso, por ejemplo, servicial, paciente, comprensivo. Y después de lograr eso de amistad, va a decir, me gusta servir a los demás. Me gusta que mis compadres, mis comadres, pues tengan, que yo les ayude, que me vean como una persona servicial.
Entonces ya paso al ideal del servicio. Después de a lo mejor de muchos años, puede pasar al amor incondicional. Ya no es una persona que espanta a los niños del pueblo, o de la ciudad o de la vecindad. Ya es una persona que es querida por todos porque fue subiendo en sus grados de perfeccionamiento a través de establecer un ideal cada vez mayor. Entonces, todos tenemos que partir de algo y todos tenemos algo que ofrecer y también tenemos algo que aprender. Entonces, esta es la filosofía de los ideales. Entonces, en conclusión, en esta parte, los ideales pueden ser muchos. De hecho, se enfocan mucho a los ideales espirituales mayores. Por ejemplo, el ideal de la perfección, que aunque no lo alcancemos, es un ideal bastante noble, elevado. El ideal de ser la conciencia de Cristo, o la conciencia crística, o la conciencia de Dios, o la conciencia universal, o la conciencia de la unidad del alma con Dios y con los demás. Por ejemplo, son ideales de ideales, el ideal de los ideales. Pero en conclusión, por ejemplo, que esta es una primera conclusión, siempre debemos potenciar lo mejor que tenemos nosotros, que podemos ser, lo mejor de nosotros mismos. Cuando nosotros actualizamos, es decir, llevamos a cabo un ideal a través de los criterios mentales, de las actividades físicas, lo que estamos haciendo, estamos practicando y a la vez nos estamos convirtiendo en esa parte integrante de nuestra propia alma que moraba en nosotros, que estaba adentro de nosotros como algo latente, porque realmente la vida no tiene otro propósito más que desarrollar los ideales en el ser humano, los ideales divinos, los ideales elevados, convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. No hemos venido a algo diferente a eso. La mayoría vivimos en la inconsciencia de los ideales humanos, pero lo cierto es que los ideales espirituales, como el Maestro Jesús nos los mostró, ese es el objetivo y la meta y el fin último de cada vida. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa oportunidad, aquí y ahora, de decidir conscientemente, sin ser forzado, quién quiero realmente ser, qué me quiero convertir, a dónde me quiero transformar, cuál sería mi mejor versión y hasta dónde estoy dispuesto a llegar en ese deseo de autoperfeccionamiento. O sea, hasta dónde estoy dispuesto, qué estoy dispuesto a hacer. El compromiso y la responsabilidad que adquiero es básicamente conmigo mismo. No es ni con Dios, ni con los demás, ni con Jesús. Uno puede decir, bueno, es que yo creo en Jesús y por Jesús me voy a hacer una persona buena. Es válido. Pero realmente el crecimiento es personal y la decisión es individual. Entonces el avance básicamente depende de ti mismo. Es el único trabajo. Tu trabajo no es cambiar el mundo ni cambiar a los demás. El trabajo es realmente en uno mismo. Entonces decía Edgar Cayce que tenemos diferentes ideas. Algunos buscan la guerra, otros quieren hacer otras cosas, el dinero, el poder, la fama, el éxito, el placer, las propiedades, etcétera. Pero realmente hay un solo ideal que comparte el ser humano, la especie humana. Es el destino final de este planeta y de todos los seres humanos. Es amar a la energía creativa, o lo que llamamos Dios, con todo nuestro ser, que significa ser fieles a la verdad, a la bondad, a la perfección, a lo noble y bueno de esa energía creativa, a ese espíritu que es Dios. Y amar al prójimo, porque el prójimo también contiene a Dios como yo contengo a Dios. Es decir, amar al prójimo como a uno mismo, como usted mismo se ama. Entonces, ese es el objetivo más alto. De hecho, ese es el ideal de ideales. El ideal es la conciencia del Cristo, la conciencia de unidad con Dios y con los demás, la unidad con el universo, con el Tao, por ejemplo, para los budistas, por ejemplo. Y eso es lo más importante. Entonces, aquí termina la instrucción. Espero que se haya entendido. El material está disponible para los que están en la comunidad SEDEC. Aquí está la información de cómo pueden accesar, contactarnos por WhatsApp, pidiendo estar dentro de ese grupo para recibir este material. Si les parece valioso o interesante, también está el correo electrónico. Y bueno, tenemos las sesiones todos los sábados a las 8 de la noche, donde
estudiamos la vida autoconsciente, que son temas de carácter cultural, de carácter, digamos, formativo, a nivel holístico, a nivel espiritual y mental. Y tenemos el estudio de los martes a las 8 de Descubre el propósito de tu alma, de este libro. Este libro lo estudiamos los martes a las 8 en vivo a través de Zoom, y aquí está el ID para poderse contactar. También recordarles que tenemos las grabaciones en YouTube, se quedan en el canal CEDEC MX, CEDEC con doble C MX, y ahí pueden accesar tanto material que hemos subido. Entonces, bueno, aquí termina la instrucción y dice aquí: no hay camino más seguro para llegar a Dios que el amor al prójimo. Y esto lo escribió San Agustín, padre de la iglesia primitiva cristiana, por ejemplo, y muy interesante. Entonces, este es el material que quería compartirles. Espero que les sea de su agrado, que sobre todo lo comprendan, lo aprovechen y pongamos una hojita, pongámonos a pensar, a reflexionar y empecemos con un ideal. Empecemos estableciendo una agenda espiritual para nuestro propio crecimiento. Entonces vamos a tocar ahorita un punto que en la sesión pasada, que esta la estoy regrabando, no tocamos, que tiene que ver un poquito con la ampliación de los conceptos, digamos, del conocimiento espiritual. Esto se llama una psicología de ideales o de los ideales establecidas por Edgar Cayce. La psicología de los ideales básicamente nos dice así: un ideal sirve como estándar o vara de medir con el que puedes valorar información procedente de los sueños, de la intuición u orientaciones internas o externas. Entonces, cuando uno establece un ideal, nos ayuda a no caer en confusión, a no caer en desorientación, en no sentirnos perdidos o apáticos ante la vida. Le damos un propósito, le damos un sentido a nuestra vida, que es crecer, que es evolucionar. Pero a la par, el ideal también sirve como un barómetro o como un estándar o como esa vara de medir con la cual tú puedes, como si fuera un colador, donde vas a únicamente filtrar información de diferente tipo, científica, de fuentes internas o externas, de los sueños, de la intuición, de un psicólogo, de un orientador, de un místico, y en base al ideal tú vas a poder establecer si eso es para ti o está acorde a tu ideal. Esto es sumamente importante. Entonces, empezando, por ejemplo, con la primera parte, el primero es los ideales espirituales. Aquí lo dice como una información. Los ideales espirituales proceden de la quinta dimensión, o sea, del plano o el mundo de las causas. Esto es que todos los ideales, digamos, o virtudes divinas, proceden de ese plano, el mundo de las causas. Luego, estos engendran o generan o producen, digámoslo así, las ideas o los pensamientos y emociones que se pueden establecer en cuarta dimensión. Estos pensamientos, emociones, en la cuarta dimensión, por ejemplo, está el subconsciente, y las emociones pertenecen de alguna forma a la parte creativa de la mente también, y ahí podemos ver la dualidad, que hay emociones y pensamientos tanto correctos como incorrectos, positivos o negativos, por llamarlos de alguna forma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el plano humano tenemos la capacidad de crear alejados de los planos de las causas, es decir, alejados de la cualidad espiritual original, y podemos tergiversar o teñir una emoción. Por ejemplo, una emoción de rabia es una emoción negativa, pero es realmente una emoción, existe esa emoción y se manifiesta en nuestros cuerpos, en enfermedades, en el daño que podemos hacer con los demás, a los demás. Y bueno, quinta dimensión, plano de las causas; cuarta dimensión, plano mental; y tercera dimensión es el mundo físico, el mundo que llamamos real, pero realmente el más real es el plano de las causas, el plano de las virtudes divinas, por ejemplo. Entonces, cuando uno adopta un ideal, cuando uno es fiel y se compromete a seguirlo, el universo percibe nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestro ideal, y el universo mismo va a guiarnos al cumplimiento de ese ideal. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a atraer por vibración empática o por simpatía
sueños a través de la meditación. Ya ven que hacemos la meditación de Casey, que es vibrar en las cualidades divinas, a través de la intuición y de las diferentes sincronicidades que pueden suceder en nuestra vida. Inclusive, por ejemplo, se sabe que cuando alguien tiene un ideal muy fuerte, por ejemplo, el servicio al prójimo, seguir a Jesús, la conciencia del amor, por ejemplo, podemos ver que los sueños guían sus decisiones porque ya fue fiel a ese ideal. También decía Edgar Casey que en el caso de la sanación holística, sus sanaciones se daban porque siempre y cuando la persona tuviera un motivo por el cual vivir. Le preguntaba, oiga, y después de ser curado usted, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Qué piensa hacer de su vida? ¿Cómo puede trascender su vida para los demás en bien? Entonces las personas que tenían una respuesta clara, pues eran personas que fácilmente o más adecuadamente podían sanarse por métodos mentales o holísticos. Personas que no tenían ningún propósito y ningún sentido en la vida, era como si rechazaran esa sanación. Entonces vamos a encontrarnos, como bien lo decíamos, que vamos a estar entre dos fuerzas, la motivación del ideal espiritual y la tendencia de la parte humana de ser egoísta o ir por las cuestiones materiales. Y eso va a ser normal porque tenemos esas dos facetas, pero nosotros somos los dueños de nuestra propia vida. Entonces, como bien decíamos, el supremo ideal es la conciencia del Cristo, que puede entenderse ejemplificada por el ser conocido por Jesús, pero quizás las personas no se identifiquen con Jesús, pero se puede manejar la conciencia crística, la conciencia de luz, la conciencia del bien, del amor universal, por ejemplo. Entonces, ese patrón de unidad por excelencia nos reconcilia con el universo, empezando a reconciliarnos por nosotros mismos. La razón por la cual vivimos es precisamente aprender el conócete a ti mismo y sed perfecto como yo soy. Todo lo que nos pasa en la vida va con el propósito de que miremos, volteemos a mirar a ese ideal, de autoperfeccionarnos, de buscar esos ideales que nos van a mover para ser mejores personas. Recordando que el concepto del Cristo está latente en todos nosotros. Es un modelo, un patrón universal de perfección, de luz, de bien, de conexión con los demás. Entonces, cuando no tenemos, digamos, como toda la fuerza o el valor o el compromiso de adoptar un ideal tan grande como ser el Cristo o ser un canal de Dios o ser la luz que ilumina el mundo, es un ejemplo, podemos empezar a establecer un ideal más pequeño. Por ejemplo, aprender a perdonar. Por ejemplo, ser paciente. Por ejemplo, aprender a ser feliz o ser feliz, por ejemplo, o hacer felices a los demás. Entonces, curiosamente, la psicología de los ideales de Edgar Casey establece que cuando conscientemente uno establece un ideal y se pone a trabajar, activa un mecanismo del inconsciente que empieza a darse cuenta de que sí realmente estamos siendo honestos y estamos comprometidos con esto. Entonces el inconsciente empieza a redireccionar todas sus energías de alguna forma para potencializar ese cambio en nuestras vidas. Se vuelve un colaborador. Cuando no tenemos un ideal, no tenemos un propósito en la vida, el inconsciente actúa inconscientemente, digámoslo así, automáticamente. Pero nosotros somos como ese pequeño timón que mueve un barco, un transatlántico. Nosotros definimos con un ideal para dónde vamos a direccionar, para la derecha, para la izquierda o para enfrente. Y realmente hay dos ingredientes importantes en la psicología de los ideales. La aspiración, que es como el impulso o el deseo de adoptar un ideal, y realmente cuando aspiramos a un ideal, por ejemplo, el de la conciencia del Cristo, lo que queremos realmente es adoptar sus cualidades de esa conciencia. La aspiración es eso, aspiro al ideal del amor, estoy buscando hacer mías o hacer propias las cualidades del amor. Y la confianza, por ejemplo, hay ejemplos de la confianza es cuando estamos ciertos de que eso va a ser así, no importando las apariencias. Un caso típico es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la regadera, abrimos la llave y esperamos que caiga el agua, por ejemplo. O también cuando encendemos un interruptor, esperamos que haya luz en nuestro cuarto oscuro. Entonces, curiosamente, esto de los ideales se puede manejar de esa forma y también es bueno recordar en qué momentos hemos tenido contacto con nuestro yo superior.
pudo haber sido en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en esta vida adulta, por ejemplo, en momentos especiales, a través de unos sueños, por ejemplo, a través de alguna meditación, cuando estuvimos disfrutando un día de campo, cuando nació nuestro primer hijo, por ejemplo, que son momentos sublimes, especiales. Y esa es una forma. Hay momentos cruciales donde recibimos ayuda de alguien desinteresadamente y son momentos especiales donde nos sentimos conmovidos por el amor, por un atardecer, por ejemplo, por la mirada de nuestra pareja o de nuestros hijos o de alguien que amamos o hasta de una misma mascota. Hay momentos que trascienden la realidad, que trascienden lo habitual del día a día, por ejemplo. Otra manera, por ejemplo, es detectar a quién admiramos y qué admiramos de esa persona. Recuerden que el concepto de proyección es que normalmente vemos, nos checa lo que nos choca y nos choca lo que nos checa, es decir, podemos ver a la otra persona y nos molesta a la otra persona, pero ahí estamos proyectando algo que tenemos adentro, en negativo, y que tenemos que trabajar. Pero así también la proyección en positivo es cuando admiramos una cualidad, cuando valoramos un personaje, cuando tenemos admiración por un abuelo, por ejemplo, un profesor, y vemos sus cualidades y nos llama la atención, admiramos sus cualidades. Pero lo cierto es que cuando admiramos a algo o a alguien, por ejemplo Jesús o María o algún ser de la historia o alguien que sea nuestro referente por algo, podemos decir que estamos admirando las cualidades que tenemos latentes, es decir, cualidades que tenemos adentro. Entonces, la proyección nos sirve para identificar tanto lo que tenemos que trabajar, lo malo que vemos en los demás, como lo que podemos potencializar, es decir, las cualidades que admiramos de los otros. Y las experiencias espirituales cumbre, pues propiamente son esos encuentros que hemos tenido con nuestra divinidad, muchas veces fugazmente, ocasionalmente, pero esas experiencias espirituales cumbre nos hacen vibrar, nos hacen sentirnos en una dimensión diferente a la física, elevan, exaltan los aspectos del espíritu, por ejemplo. Entonces ya decíamos, hay que ponerle etiqueta y ponerle un nombre, por ejemplo, como dice, un nombre al ideal, un nombre al niño. El ideal puede ser la conciencia de Cristo, de Buda, la unidad con lo divino, ser un canal de bendiciones, la paz, la libertad, la verdad, el amor infinito, la confianza alegre, ser sirviente de Jesús, etcétera. Entonces, ahora sí, con esto propiamente terminamos la charlaita, eh, confiando en que quede más claro esta instrucción. Es una instrucción muy importante y quedamos a sus órdenes para responder, para contestar, agradeciéndoles el favor de su atención, de su presencia. Por favor, denle like, comenten en YouTube. Estamos en la intención de mejorar la forma de servirles y estamos muy agradecidos de poderles servir. Nos vemos a la próxima y gracias por todo. Que pasen excelente mañana, excelente mediodía, tarde o noche. Aquí terminamos y gracias por todo. Hasta luego.